Bien amigos, pues muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en que estén escuchando este audio. Espero que estén muy bien todos ustedes, sus familias, que estén disfrutando de este día domingo en la comodidad del lugar que se encuentren y que estén pasando un rato agradable mientras nos escuchamos en nuestras historias. El relato de hoy fue escuchado por un familiar muy cercano a mí. Se lo contó directamente una persona que pues tenían una relación muy cercana, diario, por la actividad que desempeñaban. Y esto le sucedió precisamente a esta persona, a su compañera, en las labores, ¿no? En el trabajo. Este, la hemos titulado Los Duendes de Huatecalco, que es un pueblito, es un pueblo muy, muy, muy pequeño que se encuentra en el estado de Morelos, en México, y es un lugar pues apartado en ciertos momentos solitario, el lugar donde sucedió esto. Es una pequeña plaza, y una especie de explanada. Ahora hay un kiosco. Antes no había nada, simplemente era una explanada y existían unos juegos, ahí un par de columpios y una resbaladilla desvencijada. Traigo esto a colación porque precisamente en estos juegos fue donde sucedió lo que les vamos a relatar. Y espero les voy a dejar unas fotos posterior al audio. Voy a dejar unas fotografías captadas del mapa, de ahora con la tecnología que nos podemos ubicar en los lugares, que casi en todos los lugares que se quiere, para que ustedes puedan observar el sitio donde se llevó estos hechos, donde se dieron estos hechos. Y pues bueno, la historia comienza más o menos de la siguiente manera. Estas personas tienen su casa ubicada muy cerca de esta explanada donde están los juegos de estos para niños. Eh, y ahí pasa la principal avenida del pueblito, que es solo una. Enfrente hay otras casitas, hay una banquita donde sentarse incluso, donde se puede esperar el transporte público. Y es un lugar realmente un poquito solitario, ¿no? Este, eh, Son aproximadamente las 4 de la madrugada, es lo que cuenta esta chica. Es una chica que vive con una hermana de ella y con su padre solamente. Eh, a partir de esta hora, aproximadamente las 4 de la mañana, todavía está oscuro. Ella escucha ruidos, escucha movimiento, escucha que alguien anda afuera en su patio y inmediatamente se da cuenta que es su papá. Entonces, como a ella siempre le dio un poquito de temor salir al baño, el baño estaba en la parte de afuera, en el patio de la casa, pues aprovechó y dijo, ya que está mi papá allá afuera y que ya me desperté, pues salgo y aprovecho para ir al servicio, ¿no? Del baño. Ella de todos modos se tenía que despertar, no tan temprano, pero sí relativamente, porque tenía que asistir a su trabajo, precisamente ahí, a un cercano por ahí, por la mañana. Entonces, pues se levanta, se dirige y ve en la parte de afuera, cuando ya sale, ve a su papá, que está pues en una actitud rara, pegado a su barda de su casa, y está como poniendo bastante atención hacia afuera. Entonces ella llega, se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Y él le hace una seña y le dice, shh, que se mantuviera callada, y le dice despacito, escucha, escucha. Entonces ella ya pues intrigada se queda ahí junto a su papá y empieza a aguzar el oído, a afinarlo para escuchar. Cabe mencionar que a las 4 de la madrugada, en este pueblo tan pequeño, en este lugar, donde hay muy pocas personas, esta explanada que está ahí, pues, prácticamente no hay ruidos, ¿no? Todo es prácticamente muy audible, cualquier sonido se escucha. No hay tránsito de vehículos, es un lugar ciertamente un poquito desolado. Solamente atraviesa por ahí un transporte público y todavía ni siquiera es su horario. De hecho, el señor conoce perfectamente a los choferes del transporte público que pasa por ahí.
que hay en ese lugar se le llama ruta, se le conoce como ruta. Y obviamente el primer camión que atraviesa todavía no es su horario de pasar. Entonces, bueno, es un lugar muy silencioso y ellos están aguzando el oído. La muchacha no sabe ni de qué se trata, pero le hace caso a su padre. Y entonces están percibiendo los dos unos ruidos, gritos, risas de niños. Escuchan un buen número de niños. Calculaban aproximadamente 10 o un poquito más de 10 niños que estaban jugando precisamente en los jueguitos estos que estaban en la explanada. A través de una barda, estas personas, la barda exterior de su residencia, de su casa, pues es de estas bardas que dejan un ladrillo sí, un ladrillo no, un ladrillo sí, un ladrillo no. Las acomodan muy armoniosamente los maestros albañiles, los maestros constructores. Y pues aparte de adornar y de verse bonitas, te permiten ver hacia el exterior o hacia el interior y ahorras material, ¿no? De estas bardas que acomodan muy bonitas, muy estéticas y te permite levantar una bardita ahí para dividir y ver a través de ella y ahorrarte un material, ¿no? Entonces hay huecos en la barda y por ahí tratan de ver, por ahí tratan de pegar más el oído y se escucha este ruido de niños que están jugando en estos jueguitos mecánicos, vamos a llamarle así, que realmente no saben quién los puso ahí. Cabe resaltar que son unos juegos ya muy viejos, desvencijados totalmente, oxidados, o sea, casi ya no se utilizaban. Solo constan de un par de columpios, una estructura metálica con un par de columpios, los cuales ya ni siquiera tienen el asiento, son las puras cadenas. Y la resbaladilla única, que es una chiquita, está toda desvencijada. De hecho, si te tratas de subir, la escalera se hace de lado de que ya se despegó del suelo y está toda destartalada, toda desvencijada. Sin embargo, de vez en cuando algún niñito se subía ahí, pero pues con todo el cuidado de sus padres pues lo único que servía era la resbaladilla. Pero ellos escuchan un jolgorio de niños gritando, jugando, balanceándose en las cadenas de los columpios y vocecitas que decían la resbaladilla, el columpio y ja 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 ja. Y vocecitas, pero muy fuertes, de niños, de varios niños, un jolgorio ahí, es una reunión de niños, ¿no? Pero es muy extraño. A esa hora ellos han vivido ahí por muchísimo tiempo. Les resulta muy extraño que esté sucediendo esto. Y esas vocecitas, digo, por ahí ellos sabían que no vivía esa cantidad de niños. Nunca andaba por ahí esa cantidad de niños y menos a esa hora. Siguen escuchando todo esto. Ya para en ese entonces se levantó también su hermana de ella. Al no notarlos adentro de la casa, también se levanta y se acerca y los dos le dicen lo mismo, "Shh", que se calle y que escuche. Entonces se encuentran las tres personas, escuchando los mismos sonidos y las mismas risas y las mismas voces de niños que hablaban de eso, la resbaladilla, el columpio, y se oía cómo se movían los juegos, cómo rechinaban las cadenas, cómo rechinaba la resbaladilla, la lámina por donde se avienta uno. Y el juego, ¿no? El bullicio de los niños. Se quedan extrañados, no saben qué es, por más que tratan de observar del lugar donde estaban, no se podía ver bien la explanada donde estaban los juegos. Entonces, el señor se asoma por otro lado de la casa, se queda extrañado porque quiere ver quiénes son esos niños, pero se le hace muy extraño. Ya para esto ya pasaron alrededor de, al parecer, una media hora en todo este asunto, un poquito más. Y entonces alcanza a ver ya ahí en
la parada habitual del transporte, donde es una calle sencilla, ustedes verán en las fotografías. Es una calle muy sencilla de pueblo donde pues por costumbre, lo que sea, ahí hace parada el único transporte público que pasa por ahí. Entonces él se asoma, ve por un lado y ya alcanza a ver que hay una pareja de señores ya grandes con unos belices, un par de belices de maletas de viaje que están parados ahí esperando que pase el primer transporte. Entonces, pues el señor ya se queda ahí viendo, ya no le dice nada a las hijas, pues se quedan en la parte del jardín y ve a los señores. Y entonces él ve cómo allá a lo lejos se acerca el primer transporte público que viene de salida saliendo del pueblo, ¿no? Y entonces se regresa, le dice a sus hijas y escuchan todavía ese bullicio de niños, todo ese jolgorio, esas risas, esos gritos, y escuchan que ahora los gritos dicen, vámonos, vámonos, la olla, el petate, y ja, 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 ja. Las risas y otra vez, y la olla, el petate, y gritaban y decían, y bueno, aquello parecía una fiesta, entonces pues se quedan todavía ahí extrañados. Escuchan cómo el transporte llega, es un transporte, un camión realmente pequeño de pasajeros, también ya viejo, de esos que hacen muchísimo ruido al transitar y mucho ruido al detenerse también, sus frenos, sus balatas, pues hacen bastante escándalo, ¿no? Entonces se escucha desde adentro de la casa siempre cuando hacen parada ahí, porque son camiones que hacen mucho ruido. Eh, Ellos escuchan incluso por la soledad del lugar, pues la percepción es nítida porque no hay más ruidos y escuchan cómo se detiene el camión, escuchan cómo se suben personas y escuchan las pisadas de varios niños, alrededor de 10 o más niños que se suben al camión, se escucha porque los pisos son de lámina y se escuchan los golpes de las pisadas y se escucha todo el barullo, el bullicio de estos niños y se seguían escuchando los gritos y las risitas de la olla, el petate, el petate. Y pues bueno, el papá dice, pues qué extraño. Sus hijas también dicen, pues qué raro, ¿no? De tantos años de vivir aquí, nunca habíamos escuchado esto. Pero algo adentro del señor le decía que esto no era algo normal. Algo en él se quedó la sospecha, en sus hijas también. Y finalmente pues lo dejan hasta ahí. La hija finalmente ya no se duerme, se prepara para irse a trabajar. Y y pues bueno, están en ese momento ahí viendo todo esto. Y el señor se espera, intrigado. Espera la hora, ya sabía a qué hora regresaba el del camión, el chofer, porque él pues sabía perfectamente los horarios de las personas de ahí y se conocen entre todos al ser un pueblo tan pequeño. En auto se atraviesa todo el pueblo en 5 minutos. Es un pueblito muy pequeño. Es ahí Huatecalco, en el estado de Morelos. Entonces se conocen perfectamente entre todos y conoce a los choferes. Esperó a que regresara el chofer. Ya tiempo después, no recuerdo cuánto habrá sido, pues una hora y media después, algo así, un poquito más. Y cuando viene de regreso el señor se sale de su domicilio y le hace la parada, lo saluda. Los choferes también lo conocían al señor. Y le pregunta y le dice, oye, cuando ibas de ida en tu primer viaje hace rato, como a las tales de la mañana, se subieron aquí unos señores y un montón de niños. O sea, ¿a dónde iban? Le interpela, le pregunta al conductor, al operador del transporte público, a su amigo.
Y le dice, sí, 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 se subieron aquí dos señores. Dice, ya grandes, dice, iban para la Ciudad de México, llevaban unas maletas, dice, pero no llevaban ningún niño. Dice, ¿cómo no? Pues sí, había como 10 chamacos, ¿no? Acá se les llama así chamacos o escuincles o niños, así se les acostumbra decir acá en México. Pues bueno, dice, ¿cómo no? Dice, pues iban como 10 chamacos o más que andaban aquí gritando y que iban diciendo esto y diciendo lo otro. Yo escuché cómo se subieron. ¿Iban con los señores o dónde iban? Y le dice, no, amigo, no, estás equivocado. Dice, aquí solamente se subieron los dos señores, solitos porque yo venía vacío. Ellos fueron mis únicos pasajeros en ese momento y de hecho iban platicando conmigo. Subieron sus belices, sus maletas y pues iban para Ciudad de México, iban platicando conmigo, pero no se subió ningún niño. Y le dice el señor, pues cómo no, si yo los escuché, ya le relata el asunto. Este, y obviamente el operador de la unidad de transporte le dice que no. O sea, le dice, no, aquí no se subió ningún niño, solamente las dos personas ya mayores que estaban aquí con sus maletas, ningún niño. Y le dice, pues te espantaron, mi amigo, te espantaron los chaneques. Le dice, no, porque en esa parte de Morelos, y bueno, en todo el estado de Morelos, parte de Guerrero y parte de Veracruz, y pues es muy común esto de los chaneques, ¿no? Y le dice eso el operador al señor, le dice, pues no, mi amigo, te espantaron los chaneques, los espantaron a los tres, ¿no? Y pues ahí queda la historia. El señor se queda muy extrañado y después le cuenta a sus hijas lo que le dijo ya cuando se juntaron de nuevo, pues le cuenta a sus dos hijas lo que le comentó el operador, el chofer. Y pues ahí queda el asunto. Ellos creen que sí, que eran duendes, que eran vocecitas de duendes, lo que estaban escuchando, lo que escucharon esa mañana. Y lo relevante de este relato, lo importante es que fueron tres personas las que lo escucharon. Una persona tal vez pues puede equivocarse, puede escuchar lo que él quiera, pero tres personas a la vez no es posible. Tres personas a la vez escuchando lo mismo es porque realmente estaba pasando. Sin embargo, ni los señores que estaban esperando el transporte, ni el chofer del autobús se percataron de nada y no vieron absolutamente nada y no escucharon nada, mientras que ellos tres sí lo hacían. Escuchaban perfectamente las risas, todo, los movimientos de las cadenas, de los juegos, de la resbaladilla, las voces, los gritos, las risas. Mientras que estas personas que estaban a unos escasos metros de ellos y del lugar, pues no se percataron de nada y el chofer no vio a nadie más que a los adultos que subieron con sus maletas. Y quedaron convencidos de que pues efectivamente habían sido un fenómeno sobrenatural, un fenómeno extraño, que si bien no espantó a nadie, no agredió a nadie, no era algo que agrediera a las personas, fue muy extraño. Y más extraño, perdón, y más extraño que pues que lo vivieran ellos tres al mismo tiempo, las dos hijas y el señor. Fue algo que nunca se explicaron, pero que ya estaban de alguna manera familiarizados por experiencias personales y por otras cosas de vecinos que habían contado, cosas que pasan, son lugares en donde es recurrente por la lejanía, por la soledad, por el lugar propio, por las corrientes de agua que hay por ahí, los afluentes acuíferos. Es común que sucedan todo este tipo de fenómenos y la gente pues los toma como algo incluso cotidiano, se podría decir. Eh, eh, Cabe resaltar que en este sitio, en esta zona, hay una casa que incluso se puede ver ahí en las fotografías. Hay una casa donde sucedió un hecho trágico. Un adulto, un señor, se colgó ahí de un árbol
Y se dice ahí entre la gente que lo hizo dejando una carta, eh, que porque golpeaba mucho a su hijo el más grande. Y los vecinos, tanto estas personas que cuentan este relato como otros vecinos de por ahí, aseguran que es cierto, que el tipo era alcohólico y que golpeaba muchísimo a su hijo el más grande, que era un niño realmente, era un niño. Pues dicen grande, pero porque era el mayor, pero realmente era un niño. Y dicen que de parte de este señor, de su padre, ebrio y pues con algún tipo de problema emocional, mental, pues recibió unas golpizas horribles, ¿no? Que se escuchaban incluso hasta afuera, en la calle, y los llantos de aquel pobre niño, y pues que este tipo terminó por colgarse adentro de su casa de un árbol, dejando esta nota póstuma. Decía que se sentía muy culpable de que golpeaba a su hijo, ¿no? Fue un detalle que quedó ahí, que marcó, por así decirlo, esta zona, y precisamente ahí fue donde sucedieron los hechos. Les pido una disculpa por los errores por aquí en el teléfono. Espero que no interfieran con el hilo de la narración. Les digo, no hay nada preparado, yo se los cuento aquí tal cual como lo recuerdo. Si no recuerdo bien el hecho, lo vuelvo a consultar con quien me lo contó para refrescar la memoria y ya después se los trato de relatar a ustedes. Y pues bueno, espero que haya sido una historia de su agrado, de su interés, como les digo en el canal de YouTube. Yo siento que es muy buena, siento que es muy auténtica. Estas personas, pues inmediatamente el siguiente día, esta persona llegó a su trabajo, la hija del señor, y le contó directamente a mi familiar, un familiar mucho, muy cercano a mí. Le contó directamente lo que había sucedido, cómo sucedió y pues lo que escucharon. Fueron testigos directos. Y ya mi familiar, al saber que yo disfruto de todo esto y que me gustan las historias, me lo contó hace ya algunos años. Y apenas me lo volvió a contar, para que yo me acordara bien de los detalles. Eh, Espero dejarles aquí unas fotos del sitio para que ustedes puedan ver en dónde exactamente sucedió. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Recuerden pues invitar a sus amigos a que se unan al grupo. Recuerden quitarse esa pena, esa desidia, y cuéntenos sus historias. Déjenos su audio si se puede. Dejar el audio, si no se puede, avísenme para ver cómo lo soluciono en esto de Telegram. Si se puede dejar un audio, pues quítense la pena, quítense la desidia, quítense la congoja, déjenos sus historias, yo creo que a todos nos van a gustar. Inviten más gente al grupo para que conozcan el sitio. Yo espero seguir compartiendo libros, compartiendo fotografías. Hay por ahí un amigo que apenas me contó una historia que sucede en su casa, lo voy a tratar de convencer para que nos la cuente en un audio. Y hay un par de fotos ahí de algo que está relacionado con esto que le sucede a él y a su familia. Y pues así, entre todos podemos ir construyendo un archivo electrónico de audios, de relatos o incluso pues también escritos para quien no se le da esto de hablar, aunque yo para mí es más cómodo, pues también escrito, aunque a lo mejor le dé un poquito de flojera, pues nos puede dejar por partes su historia y también es interesante. Así que vamos, pues participen, no sean penosos. Yo sé que muchos tienen muchísimas historias muy buenas. Inviten más gente a que se una, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos. Yo creo que ellos tienen infinidad de historias que contar, a sus abuelitos. Invítenlos al grupo, pues díganles que instalen la aplicación. Y pues hagamos de esto un lugar ameno para escuchar historias. Ayer mi amigo, precisamente este amigo, me mandó un mensaje, me dijo que estaba escuchando el audio de la muñeca macabra. Bueno, él lo escuchó en YouTube, fue lo único que subí a YouTube. Y me dijo, estamos escuchando en el patio de mi casa con mi mamá la muñeca macabra, la historia está muy buena.
Dice, pues tenemos aquí ruidos de grillos, de murciélagos, de viento, la naturaleza, el oscuro, y pues está ad hoc el ambiente para escuchar tu audio, ¿no? La muñeca macabra, la historia está muy buena. Y yo le dije, sí, 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 sí. Es muy bueno y más con un ambiente así, pues es la finalidad, que ustedes se distraigan, que se pasen un momento agradable escuchando las historias y que nos olvidemos un poquito de la congoja, del estrés, de la ansiedad y de los problemas, ¿no? Escuchando lo que nos gusta. Y pues si ustedes se animan, mejor. Las historias van a variar muchísimo y se va a convertir en un espacio para compartir y para distraernos entre todos, ayudarnos, ¿no? Es una especie, se podría decir así, una especie de terapia ocupacional, el estar escuchando las historias que nos agradan. Yo les agradezco otra vez por quedarse hasta el final, espero que les haya gustado, les haya hecho interesante y pues no se olviden de apoyarnos para que crezca aquí el grupo y también pues por allá en Facebook, digo, pues en Facebook, en Instagram, pero principalmente en YouTube. Me ayudan bastante si se dan su vuelta por allá, comparten también con su familia, sus amigos, le dan like y pues ya saben, allá lo que hay son leyendas de todo México, de esta gran cultura que tenemos, de estos sitios históricos impresionantes con tanta, pues sí, con tanta historia, con tanta leyenda, con tantos personajes importantes de la vida pública de México, edificios imponentes, lugares interesantes, bellos, arquitectónicos. Entonces, en México tenemos toda una gama de culturas y de fenómenos que suceden y todos tienen imbuidos por ahí, embarrados de leyenda. Todo tiene algo, todo tiene una historia, una leyenda. México es rico en toda esta tradición, desde mucho antes que llegaran los conquistadores, los españoles, los europeos, ¿no? Sus culturas son de hace mucho, de milenios, y pues México tiene todo este halo de leyenda, de cosas sobrenaturales. Y a mí me gusta rescatar todo eso, tratar de rescatarlo. Aunque el próximo video, les adelanto, es de casas. Se va a titular Casas que matan. Es un título que tomé prestado de un libro famoso que a mí me gusta. Y precisamente voy a hablar de estas casas donde han sucedido cosas y que están en nuestro territorio, en nuestro México. Casas donde al parecer existe algo que no se conjuga muy bien. Uy, por ahí pasó una moto. Casas que tienen algo que no se conjuga muy bien con la presencia humana y pues siempre termina en tragedia, ¿no? Por eso el título de Casas que matan. Pues bueno, ya fue bastante largo el audio, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y pues buenas tardes, buenas noches, según a la hora que lo estén escuchando. Hasta luego.